encontramos en Mis Costillitas de la Molina, y es que aquí nos vamos a reunir con un caballero que por los años 60 revolucionó realmente lo que era la locución, tanto en radio como en televisión. Es así que, sumado a todas esas cualidades, su sencillez, su carisma y por supuesto su profesionalismo, es que un canal nuevo de los años 80 los llamó a integrar las filas de esa familia, sin imaginar probablemente que él sería el líder de los noticieros de la noche. Incluso se ganó el apelativo del Caballero de la Noche. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues muy pronto lo voy a compartir con ustedes. Bien, como les comenté al inicio, el día de hoy nuestra agenda cultural se viste de gala. Así es, yo voy a compartir esta mesa realmente con un gran personaje, un personaje que por la década de los años 60 justamente se inició en las cabinas de la locución. Él pertenece a esa generación donde la voz se modulaba con una técnica perfecta y además se respetaba las reglas gramáticas del castellano. No se puede negar realmente su gran título que él se ganó. Probablemente ustedes ya saben de qué se trata. Pues bien, yo tengo el honor y el placer de estar con don Aldo Morzán. Don Aldo, muchas gracias y bienvenido a Dale Vida a los Años. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas y sobre todo aquello de que se viste de gala. Quien se viste de gala soy yo. No, don Aldo, para nosotros es realmente un privilegio. Usted es un caballero que revolucionó realmente lo que era y lo que fue el noticiero a los inicios de los 80. Efectivamente fue un privilegio haber inaugurado Canal 9, Andina de Radiodifusión, el 18 de abril del año 1983. Soy uno de los fundadores, es más, yo ingresé antes de que el canal se inaugurara, mejor dicho. Yo ingresé en marzo del año 83, preparamos toda una serie de promociones en locución en off, que esos fueron mis primeros pasos, y durante ese mes de marzo se adelantó gran parte de las promociones que saldrían en abril, ¿no? Y luego, una vez que se inauguró el canal, ya pasé yo a formar parte del noticiero. El primer noticiero que hubo en Canal 9 se llamó Perú al Día. Y luego cuando ese noticiero tuvo un director, y no recuerdo en este momento su nombre, pero cuando llegó el señor Julio Igachi, revolucionó el noticiero del 9, que así se llamó el noticiero del 9, porque vino con una técnica muy especial e hizo del noticiero, digamos, fue líder por muchísimos años. Por muchísimos años, y yo tengo el privilegio de haber trabajado 14 años en el canal, y yo le podría decir que fueron 5 o 6 años de liderazgo del noticiero, ¿no? No solamente fue líder, sino fue el maestro para los siguientes noticieros. Efectivamente, sí, porque realmente fue también como una escuela y fue algo que se patentó en la televisión, ¿no? En cuanto a la calidad de las informaciones, la sobriedad y sobre todo la responsabilidad al emitir la noticia. Don Aldo, cuéntenos un poquito, usted realmente cómo se inició. Yo sé que usted también fue bancario, fue una época maravillosa donde ser bancario era lo máximo en nuestro país. Es lo único que creo que compartimos en similitud. Pero cuéntenos, ¿cómo realmente se inició usted en el mundo de las comunicaciones? Bueno, cuando yo tenía, digamos, unos 12, 13 años, me gustaba mucho escuchar a los locutores, tanto nacionales como en el extranjero. En esa época que no había internet, uno escuchaba onda corta, y en la onda corta yo sintonizaba a los locutores de Colombia, que eran uno de los mejores, los colombianos, y me iba nutriendo de esos estilos tan interesantes, digamos, esos los locutores colombianos, como en otros países, son locutores profesionales que tienen su carnet de identidad, y cada vez que salen al aire y se identifican con el número de su carnet. Al margen de esto, me gustaba ir al cine porque en el cine presentaban antes de la película central los noticieros. Esos noticieros duraban como 15 minutos y venían con noticias obviamente del exterior. Me acuerdo mucho de la guerra de Corea y todas esas cosas, ¿no?
Y también los narradores eran algo, para mí era algo extraordinario escuchar unos estilos, porque usted bien sabe que las distribuidoras de películas son Warner Brothers, Paramount Pictures, la Century Fox, y cada productora de cine tenía su noticiero especial, ¿no? Pero además también había noticieros nacionales, y eran grabados por un gran profesional, que en paz descanse, don Arturo Pomar, que tuvo una excelente y maravillosa voz, además de ser una gran persona. Luego de eso, yo a veces me iba al cine, ya no tanto por la película central, sino por la curiosidad de escuchar y, como le dije anteriormente, de nutrirme de los estilos de los locutores, ¿no? No de imitarlos. ¿Se podría decir, don Aldo, que usted fue autodidacta, usted mismo se fue preparando para ello? Definitivamente, porque usted lo ha dicho muy bien, yo he sido autodidacta tanto en mi carrera bancaria como en comunicaciones, porque en la época en que yo trabajaba en televisión no existía la carrera de comunicación. Entonces, los que nos formábamos en una forma autodidacta, y una de mis formaciones fue en una radio que se llamó Radio Reloj. Radio Reloj, quedaba en el Jirón Ocoña, en el centro de Lima, y yo tenía 18 años cuando ya había cambiado mi timbre de voz, y luego fui a solicitar que me dieran un espacio para poder practicar como locutor. Y me lo dieron de inmediato, y para mí fue una felicidad porque las prácticas eran 4 horas diarias. Radio Reloj era una emisora que tenía 2 locutores en cada 4 horas. De noticiero también. Noticiero, sí. Noticiero y horario. Exactamente. Uno leía comerciales y otro leía noticias. Entonces, cada hora nos cambiábamos. Yo pasaba de leer comerciales, pasaba a leer noticias, y el locutor acompañante hacía lo inverso, ¿no? Entonces eso me dio, digamos, la oportunidad no solamente de aprender a narrar noticias, sino también coger una práctica en la narración de comerciales. De tal manera que fue mire, tanto me gustaba, que le voy a contar, que me pasé en 2 oportunidades, en 2 años consecutivos, 2 navidades, sí, locutando, deseándole feliz Navidad al público limeño y un feliz año nuevo, ¿no? ¿Qué tal amor y qué tal cariño para su profesión? ¿Qué tal entrega, don Aldo? Sí, definitivamente que sí, ¿eh? Y cuando trabajaba en el banco, que fue prácticamente paralelamente... ¿Qué tal lujo del banco? Sí, y ya le voy a contar más adelante algunas anécdotas. Cuando yo entré al banco, que fue en el 22 de agosto del año 1962, yo ya hacía mis prácticas en radio, y yo pensé, ahora no voy a tener la oportunidad de estar en la radio y en el banco, ¿no? Pero tuve un jefe de personal tan comprensivo, que cuando le conversé del tema, él me daba los permisos necesarios, sí. No me daba las 4 horas, obviamente, pero sí me podía dar 1 hora, ¿no? Y yo reduje también mis prácticas a 1 hora. Y el trabajo del banco, como le digo, para mí también fue prioritario, porque era el trabajo que me daba mayor seguridad, ¿no? Tanto así que trabajé 42 años consecutivos hasta que me jubilé. Además, usted fue la imagen de esa entidad bancaria. Bueno, tuve el orgullo, la opción, la satisfacción de haber sido imagen de 3 empresas muy connotadas, ¿no? El Banco Vice Limitado, ATV, Canal 9, y la AFP Integra. Cuando recién se iniciaron las AFP. Así es, en el año 93. Me enviaron a un curso para prepararme algo, y luego hice 3 comerciales para AFP Integra, y los líderes de opinión que éramos en ese momento, don Humberto Martínez Morosini, el señor Pepe Ludmir y yo, fuimos los protagonistas de los comerciales de AFP Integra. Tuve, digamos, ese orgullo, ese honor. Realmente se podría decir, don Aldo, de que usted ha pisado y ha subido cada escalón, cada peldaño, ganado, pero así íntegramente con cada uno de su talento y profesionalismo. Sí, y la verdad, con mucha inclinación al trabajo, siempre me ha gustado estar activo.
cosa que hoy día no lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo que no? También yo pienso que ya es época. ¿Usted ha descansado más o menos qué tiempo? ¿10, 15 años? Fuera de... Desde que salí de la televisión descansé 16 años, sí, porque estuve 14 años consecutivos, desde el año 83 hasta el 97, y de ahí ya me retiré, y no estoy en el Canal 9 desde el año 16 años atrás, ¿no? Desde el 97. ¿Qué se siente, don Aldo, de todas maneras, ser, porque usted todavía sigue siendo el líder de lo que es la comunicación y sobre todo los noticieros? Bueno, en realidad es un gran orgullo, porque hace poco Canal 9 tuvo la cortesía, la gentileza, no sé cómo llamarlo, de hacerme un homenaje por lo que yo trabajé 14 años como fundador del canal, y el canal el 18 de abril de este año cumple 30 años. Y fui llamado por el señor Carlos Orbegoso, que es el director del programa Día D, para que me hagan un homenaje, que me lo grabaron en mi casa en 2 oportunidades y otra en el canal. Tuve que reencontrarme en el canal con muchos compañeros y amigos, y la verdad que fue muy emotivo. Tanto así que estuvimos en una sala de conferencias y llegaron mis colegas Susi Sato y Gonzalo Iwasaki, quienes me dieron una sorpresa. Y luego tuvimos un pequeño agape con varios periodistas, varios integrantes del noticiero que nos salen en pantalla, obviamente. Y la verdad que fue un agasajo que para mí ha sido una alegría que hasta ahora la disfruto, sinceramente. Esto es hace poco, ¿ah? Don Aldo, ¿quién le puso usted el apelativo de El Caballero de la Noche? Bueno, El Caballero de la Noche ha salido a raíz del último homenaje que me han hecho en Día D. Eso no lo conocía yo, pero sí leí cuando lo vi en pantalla, que decía abajo, ¿no? Aldo Morzán, El Caballero de la Noche. Don Aldo, con respecto al tema de la valoración a las personas adultas mayores, ¿cómo ve usted que hoy en día, por ejemplo, cuando ya se tiene 40, 50 años, ya no está, digamos, apto, entre comillas, de tener un empleo, de ser contratado, sea en un medio de comunicación o sea en una empresa cualquiera? A mí me parece un error, sinceramente, porque a nuestros años lo que uno aporta es experiencia, y bien le valdría a los jóvenes, no le digo que imponerles algo, ¿no? Sino una orientación, simplemente una orientación. Yo recuerdo que cuando me jubilé del banco, no voy a mencionar el nombre del banco, me presenté y estuve ya para ingresar al banco como una persona que iba a dar orientación en determinado, exactamente, en determinada área del banco, ¿no? Pero parece que el programa ese se cerró, se canceló y no se contrató a nadie. No se realizó el programa. Pero lo mismo pasa en la televisión. Sería muy bonito, es más, sería muy grato sentirse ocupado en una profesión que uno ha realizado con tanto cariño, tanta dedicación, tanto amor. Digamos, permanecer aunque sea 2-3 horas en un canal de televisión, analizar el comportamiento del narrador y poder aportar algo de las experiencias que uno ha tenido. De la gran experiencia, don Aldo, que tiene. Muchísimas gracias, señorita Castillo. Muchísimas gracias. Don Aldo, ¿quiere decir de que usted regresaría a la televisión? ¿Perdón? ¿Regresaría a la televisión? Yo sí regresaría a la televisión, sinceramente que sí, aunque ya me han dicho, pues, ya estás peinando canas, ya estás un poquito más viejito, pero yo me siento con el ánimo de que sí lo podría hacer, ¿no? Tanto así que cuando me invitaron a Canal 9 me hicieron leer una noticia, el noticiero de la noche, luego me hicieron el reportaje, y en el día lunes en el noticiero de la mañana, Primera Noticia, también fui invitado y leí también una noticia, como si fuera narrador del staff de locutores. Lo que pasa es que los años no te restan, ¿no? Sino los años más bien te aportan, creo yo, y esa gran experiencia es el tesoro que cada uno de ustedes tiene. Y si bien es cierto, algunas personas, nuestra sociedad todavía no está muy concientizada con eso, debemos trabajar, creo, en conjunto para que se vuelva el respeto y la valoración a los grandes historiadores, como son los adultos mayores, como era antes. He visto algunos programas y que eso sí me da mucho gusto, porque está mejorando, sí, es una forma de levantar la moral también, ¿no? Don Aldo, cuénteme un poquito ahora de la familia.
los hijos, los nietos? ¿Hay algún heredero de que ya esté próximo tal vez o que se incline hacia la locución, hacia los medios de comunicación? No, más bien yo diría, cuando mis hijos terminaron el colegio, ellos estudiaron publicidad y ambos se quedaron a trabajar en el canal durante cierto tiempo. El mayor de mis hijos se quedó en la parte de audiovisual, o sea, todo lo que era edición de programas, y mi otro hijo se dedicó a relaciones públicas y aprendieron muchísimo y les fue muy bien. Pero no era, digamos, lo que Dios les señaló como carrera, ¿no? Porque ahora se dedican a otros rubros y gracias a Dios están bien. Don Aldo, cambiando de tema y antes de terminar esta secuencia, usted también estuvo rodeado en la mesa de conducción con muchas damas. Sí, muchas damas muy simpáticas, y verdad que sí. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un principio con María Teresa Brasky, luego con María Claudia Zabalaga, Susi Sato, Lisette Ramis, Lisbeth Woodman, y por ahí se me escapa otro nombre más. ¿Quién más tiene? Ana Treyes. Ana Treyes, sí, también Ana Treyes. Bueno, Pilar Igachi, sí, efectivamente. Sí. Y cada una de las bellezas, por ejemplo, una de las más guapas, de repente todas han sido guapas, ¿no? Pero María Teresa Brasky siempre fue algo, la sensación en cada uno de los programas que estuvo, y conducir con usted y compartir la mesa de conducción. Bueno, María Teresa Brasky tiene una peculiaridad que yo la considero más que nada como un agradecimiento, porque ella siempre dice, trabajé al lado de Aldo Morzán, y Aldo Morzán fue mi maestro, y la verdad que eso me enorgullece, me complace, ¿no? Y así hemos pasado, la mayoría de las señoritas que han pasado, con las conductoras que han estado a mi lado, siempre dicen que yo he sido un maestro para ellas, y se han fijado en mi forma de relatar, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos justamente una de sus alumnos, una de las personas que dice que usted fue su maestro. ¿Sí? Por favor. Hola, María.